En un restaurante concurrido y elegante, los desesperados susurros en alemán de un niño pasaban desapercibidos para todos, excepto para una joven proveniente del lado pobre de la ciudad. Lo que ella tradujo iba a destrozar una familia y a conectar a dos desconocidos para siempre. Pero nadie imaginaba lo que sucedería después. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Dale like y suscríbete para más historias emotivas que tocarán tu corazón. El restaurante Bellamy zumbaba con la charla de la élite de Boston, las copas de cristal tintineando al ritmo de un suave piano. Oliver Maxwell, de 6 años, estaba rígido en su traje, hecho a medida con las manos temblorosas, mientras miraba al hombre en el reservado de la esquina, aquel con el cabello peinado hacia atrás y un reloj que coincidía con el último regalo de su madre. Peter Hilfiger, Aristine Schlechtman, susurró Oliver con la voz quebrada mientras las lágrimas llenaban sus ojos azules. Por favor, ayúdame. Es un hombre malo. Los camareros sonrieron cortésmente, le dieron una palmada en la cabeza y continuaron con su trabajo. Su madrastra Victoria, de apenas 28 años y cubierta de diamantes, desplazaba el dedo por su teléfono con uñas perfectamente arregladas, ignorándolo por completo. ¿Deja de decir tonterías? ¿Oliver? Espetó Victoria sin molestarse en levantar la vista. ¿De dónde sacaste esas barbaridades? Tu padre llegará en cualquier minuto. Y no era esa la perfecta ironía de la miserable vida de Oliver. Su padre llegaría cansado de otro viaje de negocios completamente ajeno a lo que sucedía justo frente a él. Uno pensaría que un hombre que construyó un imperio financiero podría ver lo que pasaba en su propia casa. ¿No es así? En la mesa contigua, Lily Collins, de 8 años, sentada con un vestido de segunda mano y su cabello rizado cayendo sobre mejillas llenas de pecas, observaba al niño llorando con ojos curiosos. Estaba allí solo porque su madre Eleanor había tomado un turno extra de camarera para pagar el alquiler. Normalmente escondida en la cocina con un libro aquella noche, Lily miraba al niño sollozante con interés. «Te entiendo», dijo Lily suavemente deslizándose de su silla. Oliver levantó la cabeza de golpe con los ojos abiertos de par en par, mientras Lily se acercaba. «¿Hablas alemán?», preguntó en inglés, secándose las lágrimas con la manga. «Mi abuela me enseñó antes de morir», explicó Lily. «¿Qué pasa?». Antes de que Oliver pudiera responder, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Richard Maxwell, de 45 años, y con una presencia imponente en su traje a medida, entró con la confianza de un hombre que poseía la mitad de la ciudad. Y prácticamente así era. «Díselo», susurró Oliver con urgencia. «Dile a mi papá que ese hombre de allí visita nuestra casa cuando él no está. Dile que Victoria tira mis juguetes y me encierra en mi cuarto cuando los veo juntos». Lily vaciló con los ojos moviéndose entre el hombre poderoso que se acercaba y el niño desesperado. «¿Y tú quién eres, joven dama?», preguntó Richard notando a Lily junto a su hijo. El momento se estiró como caramelo y el restaurante pareció contener la respiración. Y fue entonces cuando todo cambió. «¿Tu hijo dice que ese hombre del traje negro visita a tu esposa cuando no estás?», soltó Lily señalando directamente al reservado de la esquina y que la encierra en su cuarto cuando los ve. ¿Alguna vez has presenciado una bomba detonar en cámara lenta? De esas en las que puedes ver la onda expansiva recorrer el aire antes de que llegue el sonido. Eso fue exactamente lo que ocurrió en ese restaurante. El teléfono de Victoria cayó sobre la mesa. El hombre de negro se congeló a medio sorbo. El rostro de Richard Maxwell se descoloró. «¿Qué dijiste?». La voz de Richard era peligrosamente baja, y Oliver, por primera vez en meses, sonrió. ¿Alguien creería la palabra de 2 niños frente a la de adultos? ¿O esta revelación quedaría enterrada como tantos de los juguetes de Oliver? Algo le decía a Lily que esto era solo el comienzo. Mientras el caos estallaba, Oliver tomó la mano de Lily y susurró: «Tenemos que correr ahora». Nadie notó cómo los 2 niños se escabullían por la entrada de servicio desapareciendo en la noche de Boston. Yanena Collins se secó el sudor de la frente mientras equilibraba 3 platos de costosa carne.
20 minutos de su turno, y ya sentía el dolor familiar en la espalda baja. Cuando se giró para entregar el plato principal, su corazón se detuvo. Lily había desaparecido su libro de colorear abandonado en la silla. Lee. Nye gritó los ojos recorriendo el abarrotado restaurante. La conmoción en la mesa 12 apenas se registraba. La gente rica siempre hacía escándalos por carne poco cocida o añadas de vino. Al otro lado de la ciudad, Lily y Oliver se acurrucaban en el asiento trasero de un taxi, las luces de la ciudad, pasando como estrellas fugaces. ¿A dónde vamos?, preguntó Lily agarrando su mochila desgastada. A la casa de mi abuelo, respondió Oliver con la voz ahora más firme. Él nos creerá. De todas formas, nunca le gustó Victoria. El conductor del taxi miró por el espejo retrovisor levantando las cejas. ¿Están seguros de que sus padres saben a dónde van? ¿Mi papá nos dio permiso? Mintió Oliver con soltura, sacando un billete de $100 del bolsillo. Dijo que te diera esto. ¿No es fascinante qué puertas se abren cuando tienes dinero, incluso cuando tienes 6 años? Mientras tanto, el restaurante Bellamy se había transformado de un elegante lugar de comida a un ring de boxeo. Richard Maxwell tenía al hombre de negro acorralado contra la pared, su puño conectando con la mandíbula del hombre más joven. «Richard, detente». Victoria gritó el rímel corriendo por su rostro. «No es lo que piensas. No es lo que yo pienso». Richard rugió. «Mi hijo, Victoria, mi hijo te atrapó». El ella nena se abrió paso entre la multitud, el pánico subiendo. Alguien ha visto a mi hija cabello castaño, vestido rosa, pero nadie escuchaba. El espectáculo del matrimonio más rico y poderoso de Boston colapsando era mucho más interesante que una niña desaparecida. ¿Lo habrías notado, querido espectador? ¿O también habrías quedado cautivado por el drama? Afuera la lluvia comenzó a caer borrando huellas, mientras Oliver dirigía el taxi hacia las afueras de la ciudad. La propiedad Maxwell se alzaba imponente contra el cielo oscurecido, sus ventanas brillando cálidamente, a pesar de la tormenta creciente. «Mi abuelo nos ayudará», aseguró Oliver a Lily. Era juez antes de retirarse. «Pero mi mamá estará desesperada», dijo Lily, su voz pequeña frente al golpeteo de la lluvia. «No sabe dónde estoy». Oliver apretó su mano. «La llamaremos, pero primero necesitamos a alguien que pueda protegernos a ambos». El taxi cruzó las rejas de hierro forjado, la grava crujió bajo las ruedas, mientras se acercaban a una mansión colonial que hacía que todo el edificio de apartamentos de Lily pareciera una casa de muñecas. «¿Tu abuelo nos creerá?», preguntó Lily. «Tiene que hacerlo», dijo Oliver, su rostro de repente más viejo que sus años. «Porque tengo pruebas». Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo plateado, un grabador de voz disfrazado de coche de juguete. Victoria pensó que lo había tirado, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo cambié por uno roto. He estado grabando todo durante semanas. ¿No desearías que los adultos dieran más crédito a la inteligencia de los niños? Al acercarse a la puerta principal, ésta se abrió revelando a Harold Maxwell, de 78 años, apoyado en un bastón de caoba. Su rostro marcado por líneas de sabiduría y pérdida se suavizó al ver a su nieto. Por el amor de Dios, abuelo, necesito tu ayuda», interrumpió Oliver adelantando a Lily. «Esta es mi amiga Lily. Ella es la única que me entendió». Los ojos de Harold, agudos, a pesar de su edad, examinaron a la improbable pareja, su nieto con ropa de diseñador, y la niña con su vestido gastado. «Bueno, entonces», dijo apartándose mejor, «entren y cuéntenme todo». Ninguno de los niños notó el sedán negro entrando por las rejas detrás de ellos, ni a la mujer frenética con uniforme de camarera corriendo bajo la lluvia, varias cuadras más allá gritando el nombre de su hija. Las piezas se estaban colocando, y el juego apenas comenzaba. Ella nena Collins nunca había puesto un pie en una comisaría. Como madre soltera que trabajaba en 3 empleos, evitaba a las autoridades siempre que podía. Demasiados amigos habían sido deportados por infracciones menores. Pero ahora con Lily desaparecida no tenía opción.
Mi hija desapareció del restaurante Bellamy hace una hora, explicó temblando, mientras mostraba al oficial una foto escolar de Lily. Tiene solo 8 años. El oficial Jenkins tecleó perezosamente apenas levantando la vista. «Alguna disputa de custodia con el padre no está en la foto», respondió el Ellanena con firmeza. «H», respondió Jenkins con evidente escepticismo. «Hubo un disturbio reportado en ese restaurante esta noche. Un hombre rico atrapó a su esposa engañándolo. Tal vez tu hija se asustó y se fue sola. ¿Alguna vez notas qué rápido algunas personas descartan las preocupaciones de quienes consideran inferiores? No se habría ido sola», insistió el Ellanena. «Alguien debió llevársela». Al otro lado de la ciudad, dentro del estudio de Harold Maxwell, Oliver reprodujo las grabaciones. La voz de Victoria llenó la habitación fría y calculadora, hablando con su amante sobre los activos de Richard sobre Oliver, estorbando sobre planes para un futuro sin ellos. El rostro de Harold se endureció con cada minuto que pasaba. Lily, con los ojos muy abiertos, se sentó en una silla antigua que probablemente costaba más que el alquiler mensual de su madre. «Eso es bastante condenatorio», dijo finalmente Harold deteniendo la reproducción. «Pero Oliver, ¿por qué no viniste antes a decírmelo?» «Dijo que nadie me creería», susurró Oliver. «Dijo que solo soy un niño con una imaginación demasiado activa. No es terrible cómo los adultos usan la credibilidad de los niños en su contra». Harold se arrodilló frente a su nieto, las articulaciones protestando. «Siempre te creeré. Siempre». El timbre sonó resonando por los pasillos de la mansión. La ama de llaves de Harold apareció en la puerta del estudio. «Señor, hay una situación en la puerta principal. El señor Richard y la policía». Los ojos de Harold se entrecerraron. «Lleven a los niños al estudio trasero y quédense con ellos». Mientras la ama de llaves los guiaba hacia afuera, Lily tiró de la manga de Oliver. «Necesito llamar a mi mamá. Debe estar muy preocupada». Después prometió Oliver: «Cuando mi abuelo se encargue de esto». En el vestíbulo, Richard Maxwell estaba junto a 2 oficiales uniformados mientras Victoria se mantenía detrás de ellos llorosa. «Padre», asintió Richard rígidamente. «Ol se escapó del restaurante esta noche. Tenemos razones para creer que está aquí con otra niña. Está», confirmó Harold bloqueando su entrada. «Y acabo de escuchar unas grabaciones muy perturbadoras». Victoria dio un paso adelante, su vestido de diseñador ahora arrugado, los ojos enrojecidos pero calculadores. «Harold, Oliver ha estado inventando historias. Hemos estado preocupados por su salud mental durante algún tiempo. O la jugada clásica cuando el tribunal desacredita al testigo. Especialmente fácil cuando el testigo es un niño». «¿No es así? ¿De veras?», replicó Harold con voz glacial. Estos oficiales podrían estar interesados en escuchar esas historias inventadas directamente desde el dispositivo de grabación. Uno de los oficiales se movió incómodamente. «Señor, también tenemos un informe de niño desaparecido. Una niña de 8 años desapareció del mismo restaurante. La madre está desesperada». La expresión de Harold cambió. «La niña también está aquí. Ella ayudó a Oliver a escapar de lo que parece ser una situación de abuso». «¿Abuso?», chilló Victoria. «¿Cómo se atreve? No he hecho más que intentar amar a ese niño difícil». El rostro de Richard se ensombreció. «Déjame escuchar esas grabaciones, padre». Mientras tanto, en el estudio trasero, Lily había encontrado un teléfono. Con los dedos temblorosos marcó el número de su madre. Mamá susurró cuando el Ellanena contestó. «Soy yo». «Estoy bien». El sollozo de el Ellanena resonó por la línea. «Lee, ¿dónde estás? La policía está buscando por todas partes». «Estoy en la casa del abuelo de Oliver», explicó Lily. «El niño del restaurante necesitaba ayuda. Su madrastra es realmente mala con él, mamá. Lo encierra y tira sus juguetes». Hubo un silencio. Luego la voz de Ellanena, tensa pero controlada, dijo: «Dame la dirección, cariño. Voy a buscarte ahora mismo». Pero mientras Lily comenzaba a explicar la línea, se cortó. La electricidad en la mansión se había apagado, sumiendo todo en la oscuridad. Afuera, una figura se movía sigilosamente por el césped, acercándose a la parte trasera de la casa.
La tormenta proporcionaba la cobertura perfecta al relámpago, iluminando un rostro retorcido por la ira. Dentro, Oliver tomó la mano de Lily en la oscuridad. Algo no está bien, susurró. Y tenía razón. Pero lo que venía para ellos era mucho peor de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. ¿Era el amante de Victoria buscando venganza? ¿O había alguien más con intereses en este drama en desarrollo? A veces los jugadores más peligrosos son los que no ves venir. Harold Maxwell había vivido lo suficiente para saber cuándo las cosas no cuadraban. Mientras estaba en el vestíbulo oscuro, el generador de respaldo zumbando al encenderse, notó que la mirada de Richard se desplazaba nerviosa hacia los oficiales. «¿Momento conveniente para un corte de energía?», comentó Harold tomando su celular. «Voy a llamar a mi empresa de seguridad». «Padre, por favor», interrumpió Richard. «No escalemos más este asunto familiar». ¿Asunto familiar? ¿Cuándo había usado Richard esa frase antes? El hombre que tenía abogados en marcación rápida para multas de estacionamiento, de repente quería manejar las cosas de manera privada. En el estudio trasero, la ama de llaves, la señora Peterson, se movió silenciosamente para cerrar la puerta con llave. Sus 60 años de servicio a la familia Maxwell eran evidentes en su eficiencia incluso en medio de la crisis. «Aléjense de las ventanas», instruyó guiando a los niños detrás de un gran escritorio. Algo no se siente bien. El corazón de Lily latía con fuerza. Tengo miedo. No alcancé a decirle a mi mamá dónde estoy. Oliver le apretó la mano con seguridad. Mi abuelo no permitirá que nos pase nada. Pero serían suficientes las promesas contra lo que venía. Un haz de linterna barrió el césped visible a través de la ventana del estudio. La señora Peterson se tensó sacando de su bolsillo del delantal una pequeña pistola. «Señora Peterson», jadeó Oliver. «¿Tiene un arma?» El rostro de la anciana estaba serio. «Tu abuelo no cree en dejar nada al azar, niño. ¿No te resulta interesante cómo las personas que subestimamos a menudo poseen las habilidades más sorprendentes?» En el vestíbulo, el generador había restaurado una iluminación mínima. Victoria se secaba lágrimas inexistentes mientras los oficiales se mostraban cada vez más incómodos. «Señor Maxwell», dijo el oficial superior, «necesitamos verificar el bienestar de ambos niños y reunir a la niña con su madre». Por supuesto estuvo de acuerdo Harold, pero primero creo que deberían escuchar lo que mi nieto ha grabado. Antes de que pudiera continuar, la puerta principal se abrió de golpe. Eleyanena Collins estaba allí empapada y con los ojos desorbitados, un taxi esperando en la entrada circular. «¿Dónde está mi hija?», exigió el agua de la lluvia acumulándose a sus pies sobre el suelo de mármol. Victoria dio un paso adelante de inmediato, colocándose detrás de los oficiales. «Debe ser la madre de la pequeña ladrona que ayudó a Oliver a escapar». Los ojos de Eleyanena chispearon. «¿Ladrona? Mi hija no es ninguna ladrona». Su hijo la sacó del restaurante. Richard levantó las manos en señal de calma. «Nadie está acusando a nadie de nada. Todos tranquilícense». Un estruendo proveniente de la parte trasera de la casa lo interrumpió a mitad de frase. El sonido de vidrios rompiéndose seguido del grito de un niño. El tiempo pareció congelarse, luego acelerarse. Harold ya se movía sorprendentemente ágil para su edad, con los oficiales siguiéndolo de cerca. Eleanor empujó a Victoria el instinto maternal, superando cualquier preocupación por el protocolo o las formas. Encontraron la puerta del estudio trasero cerrada con llave. Uno de los oficiales se preparaba para derribarla cuando la voz de la señora Peterson llamó desde dentro. «Aléjense de la puerta». «Estoy armada». «Señora Peterson», llamó Harold. «Soy yo. Ábranla». La puerta se abrió con una rendija revelando el rostro severo de la ama de llaves y la pistola aún en su mano. «Alguien intentó entrar por la ventana», informó. «Disparé un tiro de advertencia y huyeron». Detrás de ella, Lily y Oliver se abrazaban con los ojos muy abiertos por el miedo. En cuanto Eleyanena vio a su hija, se abrió paso entre todos, recogiendo a Lily entre sus brazos. «Mamá», sollozó Lily. «Lo siento».
estaba tratando de ayudar a Oliver. Mientras madre e hija se reunían, Harold se volvió hacia los oficiales. Quiero que mi propiedad sea registrada de inmediato. Alguien acaba de intentar entrar donde los niños se estaban escondiendo. Richard y Victoria intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para Harold. ¿Qué secretos seguían ocultos? ¿De qué tenían miedo de que los niños pudieran revelar oficial?, dijo Harold con firmeza. Antes de que hagan cualquier otra cosa, insisto en que escuchen estas grabaciones. Sacó el coche de juguete de Oliver, colocándolo sobre una mesa cercana. Con un clic, la voz de Victoria llenó la habitación nuevamente fría y calculadora, hablando no solo de una aventura amorosa, sino de algo mucho más siniestro. Una vez que Richard firme el Nuevo Testamento, decía su voz grabada, no necesitaremos preocuparnos por el niño. El fondo fiduciario pasará a mí como tutora si ocurre algo desafortunado. Las expresiones de los oficiales cambiaron, la profesionalidad endureciéndose en sospecha mientras miraban a Victoria. Está fuera de contexto, protestó ella. No pueden creerlo. Papá, interrumpió Oliver con su pequeña voz firme. Hay más. Muéstrales los moretones. La habitación quedó en silencio mientras Oliver se arremangaba, revelando marcas en forma de huellas dactilares en su delgado brazo. ¿Pensaban que esto era solo por un affair? A veces los secretos más oscuros se esconden bajo los escándalos más convencionales. Richard miró el brazo de su hijo, luego a su esposa. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su expresión. ¿Había estado ciego a algo más que la infidelidad? Mientras los oficiales avanzaban hacia Victoria, las luces parpadearon nuevamente. Por la ventana rota llegó el inconfundible olor a humo. Fuego. Alguien había incendiado el ala este de la mansión. ¿Pero quién? Y seguían allí esperando. Las llamas lamieron la fachada este de la propiedad. Maxwell, tentáculos naranjas extendiéndose hacia el cielo nocturno. La alarma de incendios sonó su agudo grito sumándose al caos, mientras todos evacuaban al césped delantero. Esto es deliberado, dijo Harold con severidad, observando a los bomberos combatir el fuego. Alguien no quiere que esas grabaciones sean escuchadas. El Ellanena abrazó a Lily con fuerza, su uniforme de camarera todavía húmedo por la lluvia. No entiendo nada de esto. ¿Por qué estaría Lily en peligro? Porque es testigo, explicó Oliver con una sabiduría que superaba sus años en sus solemnes ojos azules. Escuchó a Victoria hablar con ese hombre en el restaurante. En alemán. ¿En alemán? Eso era un detalle que no habíamos escuchado antes, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo exactamente Victoria que no quería que los demás entendieran? Uno de los oficiales se acercó, cuaderno en mano. Señor Maxwell, necesitamos declaraciones de todos, incluidos los niños. Oficial Jensen. Un grito vino desde la dirección del garaje. Tienen que ver esto. Jensen corrió hacia la voz, regresando momentos después con una expresión sombría y un maletín de cuero chamuscado. Encontramos esto en un vehículo que intentaba abandonar la propiedad, informó. El conductor lo abandonó y huyó al bosque cuando lo confrontaron. Harold tomó el maletín, sus manos firmes, a pesar del caos que lo rodeaba. Las iniciales monogramadas LK brillaban con las luces intermitentes de los vehículos de emergencia. Lucas Krauss, murmuró Richard, reconociendo de repente. El asesor financiero de Victoria y su amante, añadió suavemente Oliver. Harold abrió el maletín. Dentro había documentos, muchos documentos. Escrituras de propiedades, números de cuentas offshore, y lo más condenatorio, un testamento revisado con la firma de Richard. Solo que al inclinarse, Richard, su rostro se puso pálido. Esa no es mi firma. Está falsificada. Victoria permanecía apartada del grupo, su ropa de diseñador, ahora manchada de hollín, su apariencia perfecta desmoronándose como el ala de la mansión detrás de ella en llamas. Victoria avanzó lentamente hacia Richard como un animal acorralado. ¿Qué has hecho? Se rió entonces, un sonido quebradizo que recorrió la espalda de Lily como un escalofrío. ¿Qué he hecho? Me casé con un tonto que se preocupa más por su imperio que por su esposa, que pasa más tiempo con los inversionistas que con su familia. ¿Así que planeas matarlo?, preguntó Harold,
conectando los puntos de que el testamento falsificado representaba y culparía a un incendio en la casa. El oficial dio un paso adelante la mano yendo hacia sus esposas. Señora, creo que necesita acompañarnos. Pero Victoria no había terminado su mirada fija en Oliver, con tal odio, que Eleanor instintivamente protegió a ambos niños detrás de ella. Tú sisió, Victoria. Arruinaste todo con tu espionaje y tus grabaciones. Si solo te hubieras quedado callado como un buen niño. Basta, interrumpió el oficial Jensen colocando las esposas en las muñecas de Victoria. Victoria Maxwell, estás bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, abuso infantil y fraude. Mientras la llevaban hacia el coche de policía, la compostura de Victoria finalmente se rompió. Están cometiendo un error. No fue idea mía. Fue Lucas, dijo. Nadie sospecharía. El golpe de la puerta del coche policial cortó sus protestas. En el repentino silencio roto solo por el sonido de los bomberos trabajando, Richard se arrodilló ante su hijo. Oliver, lo siento mucho. No tenía idea de que ella te estaba lastimando. La respuesta de Oliver fue desgarradora en su simplicidad. Nunca estabas en casa para verlo, papá. ¿Acaso no extrañamos todos lo que está justo frente a nosotros a veces? Las cosas más importantes están ocultas a simple vista. El fuego está contenido, informó un bombero acercándose al grupo. El daño se limita al ala este. Parece que comenzó en varios lugares. Definitivamente fue incendio provocado. Harold asintió con severidad. Lo sospechaba. Eleanor, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Necesito llevar a Lily a casa ahora. Ha pasado suficiente esta noche. Esperen, dijo Richard de repente. Ustedes dos deberían quedarse aquí esta noche. Es más seguro y les debemos una tremenda deuda. Su hija salvó la vida de mi hijo. Eleanor dudó años de desconfianza hacia los ricos luchando con preocupaciones prácticas. No puedo permitirme perder mi turno de la mañana. La risa de Richard fue hueca. El dinero es lo de menos ahora. Soy dueño del restaurante Bellamy, señora Collins. Su trabajo está asegurado y recibirá un aumento sustancial. Fue Lily quien rompió la tensión con su practicidad de 8 años cortando el drama. Mamá, su casa está literalmente en llamas. Tal vez deberíamos ir a nuestro apartamento en su lugar. El humor inesperado provocó una risa genuina de todos, un momento de alivio en medio del caos. Mientras discutían los arreglos, nadie notó la figura sombría observando desde los árboles, ni cómo su mano se cerraba alrededor de un objeto en su bolsillo. Lucas Krauss no había huido muy lejos, y aún no había terminado. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta era que el maletín había sido dejado atrás deliberadamente. Una distracción de lo que Lucas aún llevaba consigo. Algo mucho más dañino que documentos falsificados. La verdadera pregunta era, ¿qué secretos podrían justificar cometer un incendio y un intento de asesinato para protegerlos? ¿Y por qué Victoria hablaba alemán en un restaurante de Boston? A veces, queridos espectadores, los secretos más peligrosos son los más enterrados en el pasado. Y la historia de la familia Maxwell estaba a punto de desmoronarse de maneras que ninguno podría imaginar. El amanecer se rompió sobre la propiedad Maxwell, la luz dorada, iluminando los daños del incendio de la noche anterior. Eleyanena y Lily finalmente aceptaron la oferta de Richard de quedarse en el ala oeste, lejos de los restos carbonizados del ala este. En la cocina, Lily se sentó en una isla más grande que toda su cocina de apartamento, observando a la señora Peterson preparar el desayuno para el improbable grupo. ¿Cómo aprendiste alemán?, preguntó Oliver deslizándose sobre un taburete junto a ella. Mi abuela era de Múnich, explicó Lily aceptando un vaso de jugo de naranja, que probablemente costaba más que su almuerzo escolar de una semana. Me crió hasta que tuve 5 años mientras mamá trabajaba turnos dobles. Oliver asintió solemnemente. Mi verdadera madre también era alemana. Murió cuando yo tenía 3 años. Eleyanena y Richard entraron ambos luciendo exhaustos pero decididos tras una noche de declaraciones a la policía y llamadas telefónicas. Las autoridades aún no habían localizado a Lucas Krauss. Han congelado sus cuentas y emitido una alerta,
informó Richard, aceptando un café de manos de la señora Peterson. Y Victoria, preguntó Harold, entrando con la ayuda de su bastón. El rostro de Richard se endureció negándose a cooperar, alegando que ella había sido manipulada por Lucas, inducida a abusar de un niño. Ella nena se burló. Algunas excusas no merecen aire en televisión. Sha, ¿no te parece fascinante lo rápido que la gente se presenta como víctima cuando queda atrapada en su propia red de engaños? He organizado un equipo de seguridad, anunció Harold. Hasta que Kraus sea detenido, ninguno de nosotros debería estar solo. Ella nena se movió incómoda. Agradecemos su preocupación, pero Lily y yo deberíamos regresar a casa. Ya hemos impuesto suficiente. No es una imposición, insistió Richard. Es protección. Si Kraus cree que su hija puede identificarlo o testificar sobre lo que escuchó en alemán. ¿Qué escuchaste exactamente?, interrumpió Harold, su instinto de juez emergiendo para obtener detalles relevantes. Lily miró a Oliver antes de responder. El hombre le decía a Victoria que "Die Document infert". Los documentos están listos y algo sobre "de alteram vict". El anciano es sospechoso. Las cejas de Harold se alzaron. El anciano. Presumiblemente yo. Hay más, continuó Lily, sorprendiendo a todos con su memoria perfecta. Él dijo, "Dicka kinds of feel". El niño sabe demasiado. Luego Victoria dijo que deberían encargarse de eso después de cambiar el testamento. ¿Encargarse de eso? La voz de Richard se tensó. Mi hijo Oliver fijó la mirada en su plato. Creo que iban a enviarme lejos. Escuché a Victoria hablar sobre una escuela en Suiza. Richard y Harold intercambiaron miradas. Las implicaciones eran claras. Una vez que se cambiara el testamento de Richard y se asegurara su fortuna, Oliver sería eliminado convenientemente. ¿Pero por qué llegar a tales extremos?, se preguntó ella nena. Los acuerdos de divorcio para los ricos siguen siendo sustanciales, ¿no es así? La expresión de Harold se ensombreció. A menos que esté en juego algo más que dinero. Antes de que alguien pudiera cuestionar esta declaración críptica, el jefe de seguridad de Harold entró en la cocina. Señora, ha habido una brecha en la caseta de la entrada. El guardia fue noqueado y las cámaras de seguridad han sido desactivadas. En un instante la atmósfera cambió. Richard se movió al lado de Oliver, mientras Harold daba instrucciones rápidas para asegurar la mansión. Necesitamos movernos al cuarto de pánico, anunció. Cuarto de pánico. Bueno, ¿no es eso un lujo que la mayoría de la gente no tiene durante una crisis? Mientras se apresuraban por los pasillos de la mansión, ella nena mantuvo a Lily cerca, el instinto maternal en alerta máxima. Los niños, percibiendo la gravedad de la situación, permanecieron en silencio. El cuarto de pánico estaba oculto detrás de una estantería en el estudio de Harold, una cámara reforzada con monitores de vigilancia, equipos de comunicación y suministros. Estaremos seguros aquí hasta que llegue la policía, les aseguró Harold, sellando la pesada puerta. En los monitores, observaron figuras sombrías moviéndose por la mansión. No era un intruso, sino tres. No es solo Lucas, murmuró Richard. ¿Quiénes son los otros? Como si respondiera, la puerta del estudio se abrió de golpe en el monitor. 3 hombres con equipo táctico negro buscaban metódicamente la habitación, sus movimientos, sugiriendo entrenamiento profesional. Esos no son criminales comunes, dijo Harold con gravedad. Son mercenarios. La figura principal se acercó a la estantería pasando la mano por el borde hasta encontrar un interruptor oculto. La estantería se deslizó revelando una segunda puerta, la entrada al cuarto de pánico. Imposible, susurró Harold. Solo la familia conoce ese interruptor. El intruso se quitó la máscara revelando un rostro que hizo que Richard jadease. «Thomas Richard». Miró el monitor incrédulo. «Mi hermano está muerto». Y sin embargo allí estaba Thomas Maxwell, supuestamente muerto en un accidente de barco 5 años antes, muy vivo, intentando ahora irrumpir en el cuarto de pánico donde se escondía su familia. Oliver tiró de la manga de su abuelo. «Abuelo, ¿por qué el tío Thomas está con los malos?» El rostro de Harold se volvió ceniciento, su compostura habitual quebrada.
Porque algunos fantasmas se niegan a permanecer enterrados. En el monitor, Thomas habló directamente a la cámara. Richard, padre, sé que estás viendo. Abre la puerta. Necesitamos hablar sobre la herencia y lo que realmente le pasó a María. María, la madre de Oliver. La mujer alemana que supuestamente murió de enfermedad cuando Oliver tenía solo 3 años. A veces el pasado no solo nos persigue, queridos espectadores. A veces regresa con refuerzos y derriba nuestras puertas. Mientras Eleyanena sostenía a ambos niños cerca, una horrible realización se apoderó de ella. Esto no se trataba solo de dinero o de un cónyuge infiel. Se trataba de algo enterrado mucho más profundo, un secreto familiar tan tóxico que la gente estaba dispuesta a matar para mantenerlo oculto. La pregunta era, ¿qué lado de la puerta era más seguro? ¿Quién es María? Susurró Lily a Oliver, mientras los adultos se agrupaban junto a los monitores discutiendo en susurros severos. «Mi verdadera madre», respondió Oliver. «Papá dijo que se enfermó y murió en Alemania. No la recuerdo mucho». «Pero, ¿por qué tu tío la mencionaría ahora?», insistió Lily, su curiosidad innata sin amedrentarse por el peligro. Oliver se encogió de hombros, pero sus ojos reflejaban incertidumbre. «Papá nunca habla de ella y se enojó mucho una vez cuando encontré su álbum de fotos en el ático. ¿Has notado cómo los niños a menudo descubren la verdad que los adultos se esfuerzan tanto en ocultar?» En el monitor, Thomas y sus hombres habían instalado equipos fuera de la puerta del cuarto de pánico no explosivos, como temían, sino algún tipo de dispositivo electrónico. «Está intentando desactivar la cerradura», explicó Harold. «Pero este sistema es de nivel militar. Tomaría horas». Richard caminaba de un lado a otro del espacio confinado con el rostro contorsionado por emociones contradictorias. «Mi hermano está muerto. Identifiqué su cuerpo después del accidente en el barco. Claramente no observó Eleyanena con sequedad. Ser madre soltera en Boston le había quitado la capacidad de tacto innecesario». Harold se hundió pesadamente en una silla. Temía que este día llegara. Todas las miradas se volvieron hacia él. «¿Qué quiere decir, padre?», exigió Richard. «¿Sabía usted que Thomas estaba vivo?» El rostro envejecido de Harold pareció sumar otra década mientras hablaba. Sospechaba que había inconsistencias con el cuerpo, pero la prueba de ADN confirmó que era él. «El ADN se puede falsificar», dijo Eleyanena en voz baja. Todos la miraron sorprendidos, y ella se encogió de hombros. «Veo programas de crimen en mis días libres». El sistema de comunicación crepitó y cobró vida. La voz de Thomas llenó la habitación. «Padre, sé que estás escuchando. Tienen exactamente 30 minutos antes de que corte el suministro de oxígeno a esa habitación. Todo lo que queremos son los documentos que María les confió antes de su accidente». La mano de Harold tembló ligeramente mientras presionaba el botón de respuesta. «No hay documentos, Thomas, solo un niño que necesita protección». La risa de Thomas fue amarga aún mintiendo después de todos estos años. Especialidad de la familia Maxwell. Pregúntenle a Richard qué pasó realmente con María. Pregúntenle si siquiera se molestó en verificar si realmente estaba muerta. Richard se lanzó hacia el botón de comunicación. «Estás loco, Thomas». «Amaba a María. La lloré». «¿Lo hiciste tú?», desafió Thomas. «¿O fue más conveniente tener una esposa muerta que una que descubriera la verdad sobre Maxwell Industries?» Los adultos intercambiaron miradas confundidas, pero Oliver permaneció completamente quieto, su pequeño rostro concentrado, mientras las piezas de un rompecabezas parecían encajar. Papá dijo lentamente, «¿Qué es el proyecto Nachtigall?» El rostro de Richard se descoloró. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» «Estaba en unos papeles del escritorio de Victoria», explicó Oliver. «Se enojó mucho cuando me sorprendió mirándolos». También había fotos antiguas de fábricas con ese nombre. Harold y Richard intercambiaron una larga mirada que lo decía todo. «Proyecto Nightingale», tradujo suavemente Lily. «Eso es lo que significa Nigol en alemán». Eleanor, que había estado en silencio, de repente se enderezó. «Espera, Maxwell Industries. Adquirió plantas de manufactura alemanas hace unos 8 años, ¿verdad?»
¿Salió en las noticias? Algo sobre reutilizar fábricas antiguas. Richard asintió rígidamente. Mi primera adquisición importante como CEO. Las fábricas se convirtieron para producir equipo médico. Pero no es todo lo que se utilizó, ¿verdad, Richard? La voz de Thomas sonó a través del altavoz, sugiriendo que podía escuchar su conversación. Díganles lo que María encontró en esos archivos. Díganles por qué tuvo que ser silenciada. La tensión en el cuarto de pánico era asfixiante. Incluso los niños percibían que estaban al borde de una revelación que lo cambiaría todo. No sé de qué habla, insistió Richard, pero su voz carecía de convicción. Harold cerró los ojos brevemente. Las fábricas se usaron para la fabricación de armas durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando trabajo forzado. Maxwell Industries las compró sabiendo que esta historia estaba enterrada. María investigaba la historia de su familia y descubrió documentación. La documentación que les habría costado miles de millones en reparaciones y destruido la reputación de la empresa, añadió Thomas a través del altavoz. Qué conveniente que muriera antes de poder hacerla pública. Richard golpeó la pared con el puño. Eso es una mentira. No sabía nada sobre ninguna documentación hasta que ella se fue. Y no tuve nada que ver con su muerte. ¿Acaso conocemos realmente a las personas más cercanas a nosotros? ¿O solo conocemos las versiones que nos permiten ver? 20 minutos, advirtió Thomas. Entréguenme lo que María confió al juez Maxwell, o esta habitación será su tumba. Harold buscó su bastón girando el mango para revelar un compartimento oculto. Sacó una pequeña llave de metal. Lo que María encontró, dijo en voz baja, fueron pruebas que implicaban a los antiguos dueños de esas fábricas en crímenes de guerra. Ella creía que la documentación ayudaría a las familias de las víctimas a buscar justicia. Me dio esta llave de una caja de seguridad el día antes de morir en ese accidente automovilístico. Si eso es cierto, intervino Ella Nena, ¿por qué mantenerlo oculto todos estos años? ¿Por qué no entregar las pruebas a las autoridades? La expresión de Harold era sombría, porque el accidente que mató a María no fue un accidente en absoluto. Y los responsables no eran solo los antiguos dueños de las fábricas. Incluían miembros de familias poderosas que serían implicadas, incluyendo parientes lejanos de nuestra propia familia. La pequeña voz de Oliver atravesó la tensión. Mi mamá fue asesinada por unos papeles. La devastadora simplicidad de la pregunta dejó a todos sin palabras. En el monitor, pudieron ver a Thomas mirar su reloj impacientemente. La cuenta regresiva continuaba mientras dentro del cuarto de pánico, los secretos familiares se desenredaban como un suéter enganchado en un clavo. Un tirón y todo empezaba a desmoronarse. Los niveles de oxígeno efectivamente estaban bajando, pero el peligro mayor era la verdad que ahora amenazaba con asfixiarlos a todos. Necesitamos tomar una decisión, dijo Ella Nena práctica como siempre. A pesar de la situación surrealista, el oxígeno está disminuyendo, y esos hombres no se van. Richard se hundió en una silla, el peso de las revelaciones aplastándolo visiblemente. Siempre creí que la muerte de María fue un accidente. El informe policial, los testigos, todo parte de un encubrimiento, confirmó Harold. Contraté investigadores privados, pero seguían topándose con callejones sin salida. Personas poderosas estaban involucradas. Entonces, ¿qué hay en esta caja de seguridad que valga la pena matar?, preguntó Ella Nena señalando la llave. Documentación que vincula a miembros actuales de la junta de varias corporaciones internacionales con crímenes de la era nazi, explicó Harold. María estaba decidida a lograr justicia para las familias de los trabajadores forzados que murieron en esas fábricas. Su propio abuelo estaba entre ellos. Los ojos de Oliver se agrandaron. Mi mamá estaba tratando de ayudar a la gente. Sí, sonrió Harold tristemente. Fue increíblemente valiente. Y no es ese el legado que todos esperamos dejar a nuestros hijos. No riqueza ni estatus, sino la memoria del valor moral. En el monitor, Thomas hablaba urgentemente por un teléfono. Su expresión cambió de impaciencia a alarma. Está pasando algo, notó Richard inclinándose hacia la pantalla. El micrófono externo del cuarto de pánico captó fragmentos de la conversación de Thomas.
La policía se acerca. Debemos acelerar. No hay elección. El sistema de seguridad de Harold emitió una alerta. Se detectó manipulación del generador de respaldo. Están intentando cortar la energía del sistema de ventilación, se dio cuenta Harold. Sin él, nos asfixiaremos en minutos, no en horas. ¿Podemos abrirnos paso luchando?, preguntó Eleyanena sorprendiendo a todos. Cuando la miraron se encogió de hombros. Crecí en Dorchester. A veces correr no es una opción. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon ominosamente. Abuelo, dijo Oliver de repente, el pasaje secreto en la biblioteca. ¿Sigue funcionando? Harold parpadeó sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Exploro cuando papá me trae a visitar, explicó Oliver. Lo encontré detrás de la estantería giratoria. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Harold. Sí, todavía está operativo. Lleva a la casita del jardinero, pero no se ha usado en décadas. Y no está en los planos de la casa, añadió Richard, comprendiendo de repente. Fue agregado durante la prohibición. Eleanor ya estaba reuniendo a los niños. ¿Cómo accedemos desde aquí? Harold se acercó a un panel de pared aparentemente sólido y presionó una secuencia. El panel se deslizó revelando un pasillo estrecho cubierto de polvo. Conecta con varias partes de la casa, explicó Harold, incluyendo una unión cerca del pasaje de la biblioteca. Richard tomó el grabador de Oliver de su bolsillo, presionando el botón para activarlo. Thomas, estamos enviando la llave. Solo queremos paso seguro a cambio. Colocó el grabador cerca de la puerta, luego se unió a los demás en el pasaje oculto. Se darán cuenta de que nos hemos ido en minutos, advirtió Harold mientras entraban en el oscuro corredor. Necesitamos movernos rápido. Guiándose por la luz de sus teléfonos, el improbable grupo avanzó por el estrecho pasillo con telarañas aferrándose a su ropa. Para Lily y Oliver, la aterradora situación adquirió un elemento de aventura. Es como una película de espías, susurró Lily, permaneciendo cerca de su madre. Excepto que los malos son mi tío y mi madrastra, respondió Oliver, su intento de humor, apenas ocultando su dolor. Después de varios minutos de cuidadosa navegación, Harold se detuvo en una unión. El acceso a la biblioteca debería estar justo adelante. Al acercarse al panel de salida se hicieron audibles voces desde la biblioteca más allá. Revisen todo. El juez es astuto. Podría haber copias de los documentos en cualquier lugar. Richard indicó silencio mientras escuchaban a los hombres de Thomas saqueando la biblioteca. La salida que necesitaban ahora estaba bloqueada. Hay otra salida, susurró Eleyanena. Harold asintió gravemente. Abajo, los pasajes conectan con la vieja bodega de vinos que tiene una salida hacia los jardines, pero es una ruta mucho más larga. Mientras retrocedían cuidadosamente desde la salida de la biblioteca, Oliver tropezó contra la pared. Un tramo del viejo panel se rompió con un fuerte crujido en el silencio. Las voces en la biblioteca se detuvieron inmediatamente. ¿Qué fue eso?, exigió uno de los hombres. Revisen las paredes por puertas ocultas. ¡Corran!, siseó Richard, instando a todos por el corredor hacia el acceso a la bodega. Corrieron por el pasillo polvoriento escuchando el crujido de la madera, mientras los hombres de Thomas comenzaban a romper el panel de la biblioteca detrás de ellos. Al llegar al acceso a la bodega, Harold luchó con el mecanismo oxidado. Está atascado. Richard se unió a él, ambos esforzándose contra décadas de desuso. Detrás de ellos, los haces de linterna rebotaban en las paredes mientras sus perseguidores entraban al pasillo. «Lo tenemos», exclamó Richard cuando finalmente el panel cedió. Cayeron en la bodega, un espacio cavernoso lleno de estanterías polvorientas y vinos olvidados. Al fondo una pequeña puerta prometía la salida. Eleyanena y los niños corrieron adelante mientras Harold y Richard empujaban una pesada estantería contra la entrada del pasaje, ganando segundos preciosos. «Está cerrada», llamó Eleyanena desde la puerta del jardín, sacudiendo desesperadamente la manija. Richard corrió a su lado examinando la cerradura antigua. «Necesitamos una llave». Oliver tiró de la manga de su abuelo. «Abuelo, tu bastón». Comprendiendo de inmediato, Harold,
Giró nuevamente el mango de su bastón, revelando no solo el compartimento que contenía la llave de la caja de seguridad, sino un juego de llaves más pequeñas en el eje hueco. Las ventajas de la paranoia, murmuró Harold, seleccionando una llave de bronce deslucida. Encajó perfectamente la cerradura, girando con un gemido de resistencia. La luz del sol se derramó en la bodega mientras la puerta se abría. Detrás de ellos, la estantería comenzó a moverse mientras los hombres de Thomas empujaban. Irrumpieron en el jardín descuidado, parpadeando ante el brillo repentino. La casita del jardinero estaba justo adelante, más allá de un enredo de rosales. «¿Casi llegamos?», alentó Richard, sosteniendo a Harold, cuya fuerza claramente estaba disminuyendo. Se escuchó un disparo astillando madera cerca de la cabeza de Eleanor. Ella arrastró a Lily al suelo, protegiendo a su hija con su cuerpo. Thomas emergió de la puerta de la bodega con la pistola levantada. «Deténganse ahí. He pasado 5 años rastreando lo que María encontró. No lo perderé ahora». La distancia hasta la casita parecía increíblemente larga, con un hombre armado a sus espaldas. Pero en ese momento de enfrentamiento, las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Thomas dudó, dividido entre su misión y la autopreservación. ¿Era esta su oportunidad? ¿O solo otro momento de falsa esperanza en un día lleno de revelaciones y peligros? A veces la salvación no proviene de nuestras propias acciones, sino del momento perfecto de fuerzas externas, y a veces proviene de las direcciones más inesperadas. La vacilación de Thomas duró solo segundos, antes de que la determinación endureciera su rostro. Los documentos exigió con la pistola firme. Ahora. Harold dio un paso adelante, colocándose entre Thomas y los demás. La caja de seguridad está en First National en Commonwealth Avenue. La llave por sí sola no sirve sin la verificación de la cuenta. La risa de Thomas fue amarga, siempre el juez astuto. «Está bien, vienes conmigo, viejo». No intervino Richard, colocándose al lado de su padre. «Yo iré. Padre necesita atención médica después de todo lo que ha pasado». Las sirenas se hicieron más fuertes. La policía respondía sin duda a la alarma silenciosa que Harold había activado desde el cuarto de pánico. Thomas miró ansiosamente su reloj. «No tenemos tiempo para esto ustedes dos. El resto quédense aquí como seguro». Ella nena se colocó protectora frente a los niños. «Si creen que vamos a dejar que se los lleven, ¿mamá?», interrumpió Lily con voz pequeña pero decidida. «Memoricé el papel en el grabador de Oliver, el que habla del proyecto Nightingale». Todas las miradas se volvieron hacia la pequeña, cuya memoria perfecta ya había demostrado ser notable. ¿Qué papel exigió Thomas, desviando su atención momentáneamente? «¿El que tiene todos los nombres?», continuó Lily con confianza a los miembros de la junta de la empresa y los funcionarios alemanes. «Puedo recordar listas muy bien. ¿Era esto cierto? ¿O estaba una niña de 8 años blufeando a un hombre armado para crear una distracción?» Thomas dio un paso hacia Lily, su concentración vacilando. «¿Qué nombres? Dime». Ese momento de distracción fue todo lo que Richard necesitaba. Se lanzó hacia adelante, derribando a su hermano al suelo. La pistola disparó al aire mientras los dos hombres forcejeaban. «Corran», gritó Richard, luchando por controlar el arma de Thomas. Harold instó a ella nena y los niños hacia la casita del jardinero, pero Oliver se liberó corriendo hacia los hermanos que luchaban. «Ol no», gritó Eleanor intentando atraparlo. El niño la ignoró, decidido a alcanzar a su padre. Cuando se acercó a los hombres que forcejeaban, Thomas tomó ventaja, volteando a Richard sobre su espalda y levantando la pistola. El tiempo pareció ralentizarse. El grito desesperado de Oliver, el dedo de Thomas apretando el gatillo. Los ojos de Richard se abrieron de golpe al darse cuenta. Luego, un borrón de movimiento, la señora Peterson apareció desde detrás de una estatua del jardín, balanceando una pala con sorprendente fuerza para su edad. El metal conectó con la cabeza de Thomas con un crujido enfermizo y él se desplomó instantáneamente. «Señora Peterson», exclamó Oliver. La anciana ama de llaves recuperó la pistola de Thomas con calma. «He trabajado para esta familia durante 60 años, niño. ¿Pensaste que los abandonaría ahora?
¿No es sorprendente cómo las personas más humildes a menudo poseen el mayor valor? Las sirenas de la policía alcanzaron su crescendo, mientras los coches patrulla llegaban a las puertas de la mansión. Los otros hombres de Thomas, al ver a su líder caído y la llegada de las autoridades, huyeron hacia el bosque detrás de la propiedad. Richard abrazó a Oliver fuertemente, su compostura finalmente rompiéndose. «Lo siento mucho, hijo, por todo». Harold se acercó al cuerpo inconsciente de Thomas, estudiando al hermano que supuestamente había muerto años atrás. «Tendrá que responder por sus crímenes. Todos ellos». «¿Y los documentos?», preguntó el Ellanena, refiriéndose a los que María había encontrado. La expresión de Harold era solemne. «Deben hacerse públicos. Demasiadas familias han esperado demasiado tiempo por justicia». Mientras los oficiales de policía llenaban el jardín, Richard miró a su padre con interrogación. «Dijiste que María te dio una llave el día antes de morir». «Sabías que estaba en peligro, él la sospechaba», admitió Harold. «Vino a mí porque no sabía en quién confiar. Planeaba llevarse a Oliver y esconderse hasta que los documentos pudieran ser liberados de forma segura». Richard palideció. «No confiaba en mí con nuestro hijo». Harold colocó una mano sobre su hombro. «No quería ponerte en peligro, Richard. Te amaba, pero también creía en la justicia». Mientras los oficiales aseguraban a Thomas y los paramédicos atendían las heridas menores de todos, la detective López se acercó para tomar declaraciones preliminares. Esto está relacionado con el arresto de Victoria Maxwell. Anoche, confirmó con su cuaderno listo. «Todo está conectado», afirmó Harold. «Una conspiración que abarca décadas, detective. Proporcionaré todos los detalles en la estación». Mientras los adultos hablaban con las autoridades, Lily apartó a Oliver. «En realidad no memoricé ningún documento», confesó. «Lo inventé para distraer a tu tío». Oliver sonrió por primera vez ese día. «Lo sé, eso fue realmente valiente». «Tu mamá también parecía valiente», ofreció Lily. Oliver asintió mirando a su padre, quien describía la implicación de Victoria a la detective. Ojalá la recordara mejor. Tal vez haya maneras de aprender más sobre ella. Lily sugirió fotos o historias de personas que la conocieron. Es la simple sabiduría de los niños. A veces las soluciones más obvias se escapan de los adultos enredados en sus complicadas emociones. Más tarde, mientras estaban en la estación de policía dando declaraciones formales, Richard se acercó a el Ellanena, que estaba ayudando a Lily con una taza de chocolate caliente de la máquina expendedora. «Quiero darles las gracias», dijo sinceramente. «¿A las dos?» «Salvaron a mi hijo de más de una manera». El Ellanena sonrió cansada. «Lily tiene la costumbre de adoptar animales abandonados, perros, gatos. Aparentemente también hijos de multimillonarios». Richard rió a pesar de todo. «He estado pensando en el restaurante Bellamy donde trabajas. Necesita un nuevo gerente, alguien que entienda ambos lados del salón. El puesto incluye un apartamento en el edificio». El Ellanena lo miró con escepticismo. «No necesito caridad, señor Maxwell». «No es caridad», insistió Richard. «Es una oportunidad que has ganado. Y egoístamente me gustaría que Oliver mantuviera contacto con Lily. Le ha hecho bien». Al otro lado de la sala, los dos niños se sentaron juntos con la cabeza inclinada sobre un cómic que un amable oficial les había proporcionado. A pesar de sus orígenes tan diferentes, habían formado un vínculo a través del peligro compartido y la comprensión mutua. Mientras la detective López continuaba entrevistando a Harold, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué había ocurrido exactamente con María Maxwell todos esos años atrás? Si su muerte no fue un accidente como habían creído entonces, ¿quién era finalmente responsable? Y más importante aún, ¿el peligro realmente había terminado o solo habían arañado la superficie de una conspiración que había permanecido oculta durante generaciones? La llave de la caja de seguridad yacía en una bolsa de evidencia sobre el escritorio de López, inocua, pero potencialmente explosiva en sus implicaciones. A veces la clave del futuro reside en desbloquear los secretos del pasado, pero estamos preparados para lo que podría escapar cuando esa puerta finalmente se abra. 3 días después, la historia dominaba los titulares en toda Boston.
Escándalo de Maxwell Industries. Conexiones con la era nazi expuestas. Presuntos muertos de la familia Maxwell arrestados en un complot conspirativo. Justicia para las víctimas tras décadas de silencio. Oliver estaba sentado en el solarium de la mansión de su abuelo. El ala oeste sin daños era ahora su hogar temporal, mientras el penthouse de Richard pasaba por mejoras de seguridad. A su lado, Lily trabajaba diligentemente en un rompecabezas con el ceño fruncido en concentración. «Hoy van a abrir la caja de seguridad», mencionó Oliver dejando a un lado el periódico que intentaba leer. Lily asintió. «Mi mamá dijo que necesitaban un juez y muchos abogados presentes por la evidencia. Las últimas 72 horas habían transformado sus vidas. Victoria permanecía bajo custodia negada a la fianza por riesgo de fuga. Thomas, recuperado del ataque con pala de la señora Peterson, enfrentaba múltiples cargos, incluida conspiración para cometer asesinato. Sus cómplices habían sido identificados como contratistas militares privados con conexiones a varios miembros de la Junta mencionados en los documentos de María. Ella Nena entró en el solarium casi irreconocible en su nuevo puesto como gerente del restaurante Bellamy. Su uniforme de camarera había sido reemplazado por un blazer a medida y se movía con la misma dignidad tranquila, pero con una confianza recién adquirida. ¿Listos para el almuerzo?, preguntó a los niños. La señora Peterson preparó su famosa sopa de pollo. ¿Papá ya volvió?, preguntó Oliver tratando de sonar casual pero sin poder ocultar su entusiasmo. Todavía está en el banco con las autoridades, respondió Ella Nena suavemente, pero prometió venir directamente aquí después. La relación entre padre e hijo seguía siendo frágil, pero estaba sanando. Richard, confrontado con lo completamente que había fallado al proteger a Oliver, casi no se había separado de su lado desde el arresto, excepto por la reunión crítica de hoy en el banco. ¿Crees que encontrarán lo que buscan?, preguntó Lily mientras se dirigían al comedor. Ella Nena intercambió miradas con Harold, que los había alcanzado desde su estudio. Lo sabremos pronto, después de un almuerzo tranquilo durante el cual incluso la señora Peterson parecía inusualmente seria. El sonido de la puerta principal al abrirse hizo que Oliver corriera al vestíbulo. Richard estaba allí luciendo exhausto, pero de algún modo más ligero, como si una gran carga se hubiera levantado. «¿Papá?» Oliver se lanzó a los brazos de su padre. Richard lo sostuvo con fuerza antes de guiar a todos de vuelta al estudio de Harold. Una vez cerrada la puerta, Richard sacó un USB de su bolsillo. «Copias de todo», explicó colocándolo sobre el escritorio de Harold. «Los originales están con los fiscales federales y los archivistas del Memorial del Holocausto». Harold asintió inclinándose sobre su bastón. Richard respiró hondo. María documentó todos registros financieros que demostraban que los antiguos propietarios de Maxwell Industries compraron deliberadamente fábricas con historial de trabajo esclavo, memorandos internos que discutían cómo ocultar estas conexiones, y lo más condenatorio, evidencia de que ciertos miembros de la Junta estaban directamente relacionados con oficiales nazis que dirigían esas fábricas. ¿Así que la asesinaron por descubrir esto?, preguntó Ella Nena, manteniendo la voz baja para que los niños que hojeaban libros en la sala no escucharan. Richard asintió sombríamente. Thomas lo confirmó durante el interrogatorio. Estaba trabajando con varios miembros de la Junta que perderían todo si María lo hacía público. Arreglaron que el accidente automovilístico pareciera una trágica pérdida de control en una carretera de montaña. ¿Y la supuesta muerte de Thomas?, preguntó Harold. Una desaparición conveniente para vigilar sus intereses desde las sombras, explicó Richard. Necesitaban a alguien que pudiera operar sin escrutinio. A cambio, recibió una nueva identidad y millones en cuentas offshore. Harold cerró los ojos brevemente, absorbiendo la magnitud de esta traición. ¿Y Victoria fue reclutada hace 2 años cuando se dieron cuenta de que estaba considerando reabrir la investigación sobre la muerte de María?, respondió Richard con amargura. Su trabajo era casarse conmigo, asegurar cambios en mi testamento y envenenarme gradualmente haciéndolo parecer causa natural. Mientras enviaban a Oliver a un internado en Suiza, Ella Nena concluyó eliminando todos los obstáculos.
Oliver se acercó con cautela, claramente habiendo escuchado partes de la conversación. «Papá, ¿encontraste fotos de mamá?» La expresión de Richard se suavizó. Sacó de su maletín un pequeño álbum de fotos. Ella también lo guardaba en la caja de seguridad. «Para ti». Oliver lo aceptó reverentemente abriendo la primera página. María Maxwell sonrió de vuelta a una mujer hermosa con los mismos ojos azules y cabello dorado de Oliver, acunando a un hijo bebé. «¿Se parece a ti?», observó Lily asomándose por encima del hombro de Oliver. «También hay una carta», dijo Richard en voz baja. «La escribió el día que dejó la llave con tu abuelo. Creo que sabía que quizá no estaría allí». Su voz se quebró. ¿Alguna vez has sido testigo de alguien que finalmente enfrenta una verdad de la que ha estado huyendo durante años? La devastación y la liberación que llegan simultáneamente. Oliver recorrió con el dedo el rostro de su madre en la fotografía. Estaba intentando ayudar a personas como Lily me ayudó a mí. Sí, asintió Richard. Fue la persona más valiente que he conocido y yo la fallé. Harold colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Todos lo hicimos, pero ahora podemos enmendarlo. Los fiscales se están moviendo rápidamente, continuó Richard componiéndose. Varios miembros de la Junta ya han sido arrestados. La compañía establecerá un fondo de reparación significativo para los sobrevivientes y sus familias. ¿Y Thomas?, preguntó Yanena. Cooperando para obtener indulgencia, respondió Richard, aunque dudo que evite una pena de prisión considerable. Mientras los adultos continuaban discutiendo las implicaciones legales, Oliver y Lily se escabulleron hacia el asiento junto a la ventana con el álbum de fotos abierto entre ellos. «¿Tengo sus ojos?», observó Oliver. Y su sonrisa añadió. «Lily, mira esta donde se está riendo». Afuera las hojas de otoño danzaban por los jardines de la finca doradas, y rojas contra el césped bien cuidado. Un capítulo estaba terminando, pero algo nuevo también comenzaba. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba el cielo de un brillante naranja, la familia improbable se reunió en la terraza para cenar. Harold, al frente de la mesa Richard y Oliver, a su derecha Yanena y Lily a su izquierda, y la señora Peterson moviéndose entre la cocina y el comedor, rechazando toda oferta de ayuda. «He estado pensando», dijo Richard mientras terminaban el postre, sobre el futuro de Maxwell Industries. Harold levantó una ceja. «Oh, la compañía necesita transformación, no solo control de daños», continuó Richard. «Estoy estableciendo una nueva división enfocada en localizar y apoyar a los sobrevivientes del trabajo forzado y a sus descendientes. Quiero llamarla Fundación María Maxwell». Oliver levantó la vista de su helado. Nombrada en honor a mamá, Richard asintió. Su trabajo merece continuar. Y le pedí a Yanena que ayudara a desarrollar un programa de becas para niños desfavorecidos como parte de ello. Eleanor parecía genuinamente sorprendida. ¿Yo? No sé nada sobre manejar fundaciones. ¿Entiendes lo que la gente realmente necesita?, dijo Richard simplemente.